un juego publicado por GeneX Games en el año 2022, cuyo autor es Rogelio Pesqueira Sánchez. Un juego sobre la Guerra Civil Española. Un juego muy sencillo, un juego que pretende ser un juego de iniciación sobre la Guerra Civil Española. Pero que, como vamos a ver, es un juego, por cierto, que ganó el premio, fue finalista en Granollers 2017. Y como vamos a ver, se trata de un juego realmente muy sencillo. Un juego que supongo que su objetivo es a un público de iniciación, un público que quiere acercarse a los wargames o a los juegos de estrategia. Pero bueno, luego al final habla un poco de lo que me parece a mí, si consigue o no consigue lo que se supone que debe hacer el juego. Y vamos a echarle un vistazo a ver cómo funciona. Bueno, pues este que veis aquí es el tablero de juego, que como veis representa a España, más o menos divididas en varias zonas. Tiene aquí una especie de rotura que es como si fuera un mapa roto, y bueno, como veis son posiciones de punto a punto unidas por líneas de comunicación. Lo que más destaca a la vista son los números que tienen algunas ciudades, las ciudades más importantes, que es lo que llama en el juego bastiones, con el valor en puntos de victoria que tienen cada una de ellas. Y por el color sabemos en qué bando empieza controlándolas. Cada uno de estos bastiones va a tener una serie de losetas que va a tener en control el jugador que los tenga. Y aquí abajo vamos a tener el marcador de turnos. Como veis son 10 turnos, 5 que van a construir la guerra de columnas y 5 la guerra de posiciones. Bueno, pues aquí tenemos los dos tipos de cartas que hay en el juego. Las cartas de combate y las cartas de estrategia. Estos son los dorsos. Y por el otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues en las cartas de combate tenemos diferentes valores. Valores con el castillo significa valores en defensa, vamos a sumar en defensa, y las bombas pues significan valores en ataque. Diferentes cartas y los valores varían entre 1 y 4, así en general. Y en las cartas de estrategia pues tenemos diferentes tipos. Tenemos por un lado las cartas de líderes. Aquí tenemos a Lister y a Rojo, que son del bando republicano. Todas estas cartas son del bando republicano. Tenemos cartas de refuerzos, que lo que vemos siempre es que aquí lo que tienen es una carta de un número de iniciativa, que es el numerito que viene ahí. Y luego indican, pues en este caso son cartas de líderes, que ahora como veréis en el juego pues se van a poner en el tablero de cuartel general, y estos son refuerzos, que entrarían ese tipo de tropas que aparece en la imagen. Y tenemos luego las cartas de acción, de movimiento, que nos van a permitir mover este número de unidades, en este caso 4, en este caso 3. Vale, pues esos son los tipos de cartas. El mando nacional exactamente, ahora lo vamos a ver, tiene el mismo tipo de cartas. Y aquí tenéis las cartas del mando nacional, pues tiene lo mismo. Las cartas de combate, con sus valores de defensa y de ataque. Y las cartas de estrategia, pues que tenemos los mismos tipos. Tenemos cartas de movimiento, como son estas de aquí. Tenemos cartas de líderes. Y tenemos cartas de refuerzos. Exactamente lo mismo. Estas son las cartas de la pequeña expansión naval que viene incluida en el juego, y como vamos a ver pues tienen ambos bandos, tienen 4 cartas. Tenemos cartas de movimiento, 3 cartas de movimiento y una carta de refuerzo, de meter un barco. Y exactamente el nacional, 3 cartas de movimiento y una de refuerzo. Y como veis además son los mismos números, 3-3-2, 3-3-2. Bueno, pues aquí tenemos las fichas de tropas que hay en el juego, que tenemos, como veis, las fichas de infantería de dos tipos. Estas de aquí, en este caso de los nacionales, que serían las tropas regulares, y estas de aquí serían las irregulares. Y en el caso de los republicanos, pues estas de aquí son las tropas regulares y estas las irregulares. Tenemos también los aviones y los barcos. Las tropas regulares van a tener un valor de 2 de fuerza, las irregulares 1, y tanto aviones como barcos van a poder apoyar a los combates de tierra o pelear entre ellos con un punto de combate, utilizando las cartas, como veréis luego, las cartas de combate. Bueno, una cosa que quiero hacer notar es que, por ejemplo, en el bando republicano realmente es muy difícil, a ver si lo sois capaces de verlo, muy difícil diferenciar las tropas regulares de las irregulares. Se diferencian por las regulares, tienen el casco y las otras llevan una especie de gorro. Pero entre que las figuras son muy pequeñitas y que la diferencia es mínima, se hace complicado. En el nacional es más sencillo porque las tropas irregulares pues llevan un tipo con pistola y con boina. Pero bueno, entre eso y que las figuras son pequeñitas, porque realmente, fijaos el tamaño de mi mano, realmente las figuras son muy, muy pequeñitas. Bueno, vamos a ver más cosas del juego.
Bueno, pues ya está hecho aquí el despliegue. He utilizado además el otro lado del tablero, que es donde vienen las zonas navales, para colocar los barcos. Y básicamente pues hay una tropa en cada uno de los bastiones y tropas irregulares en los otros puntos. Tienes una cierta libertad de colocar las tropas irregulares. Hay una serie de ciudades, de posiciones donde puedes colocar y pueden elegir ambos jugadores un poco hacerlo. ¿Cómo se va a desarrollar el juego? Bueno, este es un juego muy sencillo, como he dicho al principio. Un juego muy sencillo, un juego de iniciación. Y tiene buenas ideas, aunque, como vamos a ver, no termina de desarrollarlas bien o las deja un poco demasiado sin definir. Bueno, vamos a ver. Cada turno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es robar una serie de cartas. Vamos a robar tantas cartas como el número de puntos que tengamos en bastiones. En este caso, ambos jugadores empiezan con 6 puntos, como veis aquí. Aunque los republicanos tienen 4 y los nacionales 6, pero hay dos de los republicanos, Barcelona y Madrid, que valen 2 puntos. Con lo cual, la suma de ambos bandos son 6 puntos. Ese será el número máximo de cartas que podemos tener. Y debemos repartirlas entre cartas de estrategia y cartas de combate, que son las cartas de barcos. Aquí tenemos las tropas de refuerzo de un bando y las del otro bando. Y aquí igual, cartas de los nacionales, las cartas de estrategia, las cartas de combate y los barcos. Aquí se ha quedado una carta. Vale, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues vamos a robar esas cartas. Tenemos que tener al menos una de cada tipo, de manera que podemos repartirlo, pero debemos tener al menos robar una de combate, no, 2 de combate y una de estrategia. Así que bueno, en principio lo normal es que juguemos 3 y 3. 1, 2 y 3 para el nacional y 1, 2 y 3 para el republicano. Pero hay una carta que debemos robar obligatoriamente, que es la carta del comodín. Ambos jugadores tienen esta carta del comodín, es una carta de combate y como veis es una carta que no asuma valor. Pero es una carta que nos va a permitir jugar un poco al despiste con el contrario, como veréis en el combate. Así que la voy a poner aquí, 3 y 3, y haríamos lo mismo con los republicanos. 1, 2 y 3 de combate. He cogido una que es el comodín y serían otras 3 de estrategia. Y el turno se va a desarrollar de la siguiente forma. Ambos jugadores van a escoger una de sus cartas de estrategia y de manera oculta la van a colocar. Vamos a suponer que esta es la que escoge el republicano y esta es la que escoge el nacional. Se van a descubrir y la que tenga un mayor número de iniciativa, en este caso el 2 del republicano, será el jugador que va a realizar primero la acción. En este caso han salido 2 líderes, pero si hubiera salido, por ejemplo, vamos a suponer, si hubiéramos tenido esto, ganaría el republicano de todas formas, pero podría realizar 3 movimientos. Una cosa muy importante y que a mí al principio algo me chocó, en cada turno se va a jugar una sola carta, de manera que como tenemos 10 turnos, vamos a jugar 10 cartas nada más. A pesar de que nuestra mano sea de 6, bueno, no, mentira, no es de 6, vamos a jugar una carta de estrategia, luego en los combates va a depender porque vamos a jugar más cartas. Pero solo vamos a jugar una carta de estrategia por turno, realmente el juego es muy corto, tenemos las dos fases, la área de columnas, que lo que hace es que, como vemos aquí, nos va a dar un movimiento extra. Si jugamos una carta de movimiento, nos va a dar un movimiento extra. De manera que el republicano tendría 3 puntos de movimiento, más 1, 4. ¿Qué puede hacer con cada punto de movimiento? Pues mover una sola unidad. De manera que como tiene 4, puede mover 4 unidades. Moverla un espacio, a un sitio adyacente. Y no puede entrar donde hay unidades enemigas ni unidades propias, que realmente el movimiento está muy limitado. Sí podemos mover el avión a donde queramos, pero tiene que haber unidades nuestras propias, porque si no las hay nuestras, vamos a correr el riesgo de que sea eliminado. Y en caso de que los números sean empate, en el caso de las iniciativas, en la guerra de columnas, el ganador va a ser el nacional y en la guerra de posiciones será el jugador republicano. Aquí vemos que en la guerra de posiciones vamos a sumar más 1 en defensa o más 1 en ataque si jugamos una carta de defensa o ataque, o una carta de combate. Y luego vemos que en algunos turnos se va a robar una carta extra. Vamos a poder descartarlos de una en la mano y robar otra. Bueno. Ambos jugadores juegan esto. Vamos a suponer que juegan estos. Aquí es una cosa muy interesante porque el jugador nacional ha jugado un líder. Y vamos a ver cómo se desarrolla el líder. Pero primero movería al jugador republicano, que tiene 3 movimientos más 1 por la área de columnas, 4. Pues primero es decir que dice, bueno, pues vamos a intentar pues mover con esta unidad aquí, para amenazar Sevilla,
Con estas están más o menos aquí protegiendo Bilbao, Madrid lo tenemos más o menos seguro, y con esto podemos intentar echar a este de Teruel, o quizás acercarnos a Pamplona. Podríamos coger con esta unidad y acercarnos aquí para que vaya a Pamplona, aunque dejamos Tarragona vacía. Bueno, como veis, realmente el movimiento con una sola carta es muy poquito. Esto sería el jugador republicano. Esta carta ya habría sido jugada, la descartaríamos, vamos a dejarla aquí. Y ahora el jugador nacional jugaría su carta del líder. Las cartas del líder se van a colocar en estos tableros que hemos puesto aquí, que son los que llaman los tableros de cuartel general. Aparto las cartas del jugador nacional, y cada vez que jugamos un líder vamos a decir si lo colocamos como líder de las tropas o de las tropas irregulares. Las tropas regulares o de las irregulares. Y va a modificar con ese factor que tenga el líder siempre que participe en esas tropas. En este caso, si le ponemos aquí, por ejemplo, a Moscardó, que nos da 1 en defensa, pues cuando hay un combate con tropas irregulares nacionales, añadirían un punto a su defensa. Si lo pusiéramos aquí, serían las tropas regulares. Vale, esto tiene curioso, ahora veréis cuando resolvamos el combate cómo va a afectar. Y cómo los líderes van a ir subiendo, cuando ganan combates, van a ir subiendo y van a ir mejorando. Con un líder está aquí, por ejemplo, Moscardó sumaría 1 en defensa, más 1 que le da la posición, 2 en defensa, más 1 en ataque. De manera que se produce una especie de efecto dominó, porque además el que va ganando es el que mejora a sus líderes. El que pierde puede perder el líder, si la diferencia de combate es grande. Bueno, vamos a dejarlo aquí de momento, que es como estaría. Y esto sería el primer turno, y ahora resolverían los ataques, el movimiento. Y ahora vendría la fase de ataque. Ambos jugadores, empezando por el jugador que tiene iniciativa, en este caso el republicano, declararían ataques. Una cosa que no queda muy clara en el juego es cuántos ataques se pueden declarar. 1, 2, los que quieras, tantas como cartas quieras jugar. Tampoco queda muy claro si puedes atacar desde un mismo sitio. Por ejemplo, si estuviera aquí, si estos dos podrían atacar aquí, los dos juntos. No queda claro. Como he dicho, el juego es un juego muy sencillo, y es verdad que esto no es óbice para que estas cosas queden sin explicar. Bueno, vamos a suponer que hemos dicho que esto sí. El de Valencia va a atacar, por ejemplo, el de Córdoba, que hemos dicho que le avanzaba para atacar a Sevilla. Bueno, pues miraríamos la fuerza. Tenemos aquí que es una tropa irregular, con lo cual tiene un punto de combate y ataca a una tropa regular nacional que tiene 2 de defensa. Bueno, pues esto nos dificulta, porque ya de entrada estamos perdiendo. El jugador republicano jugaría una carta. Vemos las que tiene aquí y vemos que no tiene ninguna de ataque. Pero vamos a suponer que tenga alguna de ataque, porque si no, vaya ataque que hacemos. Supone que tiene esta, por ejemplo, de 4. Jugaría una carta sin que la viera el otro jugador, y el otro jugador jugaría una carta para defenderse. Vamos a ver, por ejemplo, cogería una carta que sirva de algo de defensa, por ejemplo, esta. Vamos a suponer que la juega ahí. Y lo que haríamos sería comparar los valores. En este caso, diríamos, el republicano tiene 1 de la tropa irregular, más la carta, que en este caso es una de 4, es un total de 5. Y el nacional, ¿qué tendría? Pues tendría 2 de la tropa, más 1 de Moscardó, si decidiéramos que Moscardó se aplica en este combate, más una carta. En este caso, un 2. Pues vamos a suponer que no utilizamos Moscardó aquí porque queremos guardar para otra cosa. De manera que serían 4 contra 2 y 2, 4. Empate. Tiene un empate. En un empate se quedarían las cosas como están. Pero si hubiera ganado un bando, la ficha del bando que ha perdido quedaría eliminada. Si la diferencia del combate es de más de un punto, si ha participado un líder en el bando que ha perdido, se eliminaría el líder. Y si no, el líder lo que hace es promociona. Bueno, como veis, realmente el combate es muy sencillo. Con la carta, suman los puntos y ya está. No he visto que influyan, por ejemplo, la posición de los bastiones, que den algún punto de defensa o no. No he sido capaz de verlo. Pero como veis, es realmente muy, muy sencillito. Quedan muchos flecos, quedan muchas cosas. Por ejemplo, los aviones pueden apoyar hasta dos posiciones de distancia, dos movimientos de distancia, pueden apoyar sumando 1 al combate. Los barcos en la costa también pueden apoyar sumando 1 al combate. Pero claro, no queda muy claro qué pasa cuando los barcos en ese combate pierden o no pierden. No queda muy claro tampoco si el avión está aquí y apoya un combate que está a 2 de distancia, que ocurre algo al avión o no. Quedan muchas cosas un poco sueltas. Y la sensación que me ha dado a las partidas que he jugado es que se produce una especie de efecto bola de nieve con los líderes.
porque según van mejorando, pues todas tus tropas todos tus combates van mejorando y el otro jugador pues le va pasando lo contrario, o pierde los líderes o no le van mejorando, con lo cual pues hay consecuencias. Una cosa que hay aquí es el líder que hemos dicho que es el comodín. ¿Dónde está el comodín? El comodín siempre lo tenemos en la mano, ¿no? Sí, el comodín es una carta de combate que va a poder ser jugada en cualquier momento y además siempre que la juguemos luego nos va a volver a la mano. Y esto permite que podamos acumular pues cartas de combate para utilizarlas cuando realmente lo necesitemos. Lo que realmente queda un poco... pues queda corto es que hay muy pocas cartas, realmente no sabes cuántos combates se hacen, el movimiento es muy corto, es decir, mover, si quieres llegar hasta aquí, por ejemplo, con el Nacional, tiene que ser un turno aquí, el segundo turno atacar, si quieres reforzar ya tienes que moverte, llegar es difícil llegar, es movimientos muy largos y realmente, si esto suponen toda la área, que son 3 años, sería año y medio cada una de las dos fases, y realmente los movimientos son muy limitados, es decir, el nivel de simulación es bastante limitado, por decirlo de una manera suave y elegante. Bueno, pero luego hablamos un poco de lo que me ha parecido el juego. Simplemente que veáis una idea de lo que realmente es el juego. Juego muy sencillo, tampoco tiene esas mayores pretensiones, pero bueno, creo que se podría ver... Bueno, luego hablo. Bueno, como hemos visto, Requiem es un juego muy sencillo. Yo diría que excesivamente sencillo. Imagino que como decía al principio, que su objetivo es un público de iniciación, un público que quiere comenzar a acercarse a los juegos de estrategia militar, en este caso un juego de la Guerra Civil Española, pero en mi opinión al menos es algo que no consigue, porque el juego, como juego en sí mismo, es muy limitado, las posibilidades que tiene son muy limitadas, es muy corto, no da tiempo de realmente hacer nada. No simula realmente nada la Guerra Civil Española y no consigue ser entretenido, al menos a mí. Es verdad que yo tengo un sesgo porque he jugado a muchos juegos, pero no me parece que sea un juego entretenido, no me parece que haya decisiones interesantes que tomar. Un poco depende de las cartas que te salgan, quizás sí que cartas robas, cuáles no robas. Luego quedan muchas cosas en dudas, no sabes si puedes atacar desde varios sitios a un mismo sitio. Solo puedes hacer un ataque, puedes hacer 2 ataques. ¿Cuántos? Todos los que quieras. Todas estas son dudas que quedan y realmente el reglamento es muy sencillo, pero son cosas que debería al menos quedar acotadas de una manera u otra en el reglamento. Valoro el esfuerzo que realmente ha hecho Generación X al publicar este juego, pero en general por el esfuerzo económico que es y de voluntad, pero no por el juego en sí. El juego en sí me parece que debería haber tenido más dedicación, haber pensado un poco más en el público al que va dirigido, en qué es lo que quieres obtener. ¿Qué quieres obtener? ¿Quieres que la gente juegue este juego y luego diga, pues quiero ver otro juego de estrategia porque este está muy divertido? Bueno, esto no lo vas a conseguir. ¿Quieres que diga, pues simula la Guerra Civil Española? Ya me hago una idea de cómo era. Bueno, pues esto tampoco lo va a conseguir el juego. Entonces, ¿cuál es realmente el objetivo? Luego, además, hay una dificultad física al jugarlo, y es que las figuras, sobre todo las del bando republicano, es realmente muy difícil distinguir cuáles son tropas, cuáles y cuáles no lo son, cuáles son tropas irregulares. Las figuras son muy limitadas. Si lo que quieres es meter figuras de plástico, deberías haber intentado, en mi opinión, deberían haber intentado conseguir unas figuras un poco más de un tamaño mayor y que se diferenciaran más. Y si no, era mejor haber metido fichas de cartón, que se viera más claramente todo. Me parece un esfuerzo no conseguido. Es decir, ha realizado un esfuerzo tanto el autor como los editores y ha sido baldío, en mi opinión al menos. Es decir, no han conseguido que este juego pueda cumplir ninguno de los supuestos requisitos que le puedes poner a un juego de este estilo. Para mí esto es una lástima. Es una ocasión desperdiciada. Pero bueno, al menos... aquí podéis haceros una idea de lo que es este juego. Es un juego, yo sabéis que soy una persona un poco coleccionista y más de juegos de la Guerra Civil Española. Acabo comprando prácticamente todos los juegos que veo y que puedo poner mano encima de la Guerra Civil Española. Y por eso he comprado este. A pesar de que, por lo que había visto tanto en la portada como en la contraportada, realmente me parecía que era un juego muy limitado, pero bueno, nunca sabes realmente hasta que lo juegas. De hecho, lo jugué yo en solitario
las sensaciones que me dieron no eran muy buenas, así que decidí, bueno, voy a intentar jugarlo con alguno de mis amigos a ver si jugándolo a varios jugadores las sensaciones son diferentes. No, al contrario. Las sensaciones fueron, las primeras que yo tenía se vieron refrendadas e incluso acrecentadas, y además con los comentarios de mis amigos. El resultado es que, bueno, lo que insisto, un juego... Una ocasión desperdiciada. Eso es lo que este juego a mí me sugiere. Bueno, espero que no haya sido mucho el tiempo desperdiciado viendo este vídeo. Como siempre, muchas gracias por verme y hasta la próxima.